buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El saxofonista y compositor francés de origen argentino David Marcos acaba de grabar su versión de las 6 suites para violoncelo solo de Juan Sebastián Bach, con el ronco sonido de su clarinete bajo, con el que interpreta habitualmente en los locales de jazz parisinos sus propias composiciones de jazz latino. Precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su intensa trayectoria musical, David Marcos ha sido tan amable de venir una vez más a nuestro programa. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme. No, y sobre todo muchas gracias a ti por volver, como dice el tango, como el nombre de tango. Permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en París, en una familia con orígenes argentinos, pero cuéntanos, ¿cuáles fueron las razones de venir a París de tus padres? Bueno, mi padre es pintor y creo que él nació en España en realidad y en un periodo que era políticamente difícil en España, y en el 48 toda su familia se fue a Argentina y en realidad llegaron a Buenos Aires, pero se fueron a Bahía Blanca bastante rápido, que es una ciudad un poco más al sur, una ciudad chica. Y mi madre, ella nació, también tiene una historia medio compleja porque nació en Bolivia, en La Paz, pero los padres se fueron a vivir a Buenos Aires hasta cuando ella era muy chiquita y se crió en Buenos Aires. Y en realidad vinieron cada uno por su lado, se conocieron en París. Mi papá, yo creo que venía por el aspecto cultural, como él es pintor, venía a ver acá toda la riqueza, digamos, en toda Latinoamérica. Francia, y especialmente en ese momento, era una especie de objetivo cultural claro. Y no podía no podía ir a España porque en ese momento no había hecho el servicio militar, tenía unos problemas con Franco, obviamente. Y mi madre vino a hacer estudios universitarios acá y bueno, yo nací muy poquito tiempo, unos meses después de que mi papá haya llegado, y creo que se fueron quedando en realidad, y yo también en realidad me fui sedentarizando acá. En el fondo el ADN de los argentinos es ese, ¿no? Sí. Orígenes diversos. Totalmente. Curiosamente me contabas que cuando entras en la escuela no hablabas francés, a pesar de haber nacido aquí en París, ¿no? ¿Fue traumático para ti eso? Sí, la verdad es que bastante. Fueron momentos medio raros porque en mi casa siempre se habló castellano, entonces obviamente llegué a los 3 años, me tocaba ir a la escuela y no hablaba ni una palabra, o sea que llegué ahí y me acuerdo que iba con un poncho y con un gorro de indígena, digamos, y no la pasé muy bien. Ahora podemos reírnos, pero en realidad en ese momento no la pasé tan bien. Y bueno, después fue todo un momento de incertidumbre hasta más o menos hasta la adolescencia, en que no sabía si mis padres si nos íbamos a quedar acá o si íbamos. Ellos siempre decían cuando volvamos, hasta el rato que entendí que no íbamos a volver. Y entonces ahí empecé alrededor de los 13 años, que curiosamente fue el momento en el que tuve la nacionalidad francesa por opción. Porque yo había nacido acá, pero en ese momento no había yo tenía pasaporte argentino, había nacido acá, pero no había nacionalidad del suelo en Francia. Entonces, a los 13 años tuve la nacionalidad francesa por opción y después, mucho más tarde, la nacionalidad argentina por opción también. Así que tengo las dos nacionalidades que las tengo por opción. Así es. Y a los 5 años empiezas tus estudios musicales empujado por tu madre, ¿no? Sí. Y sí, en principio, una madre que nació en Bolivia, tocas la flauta, quizás hay una relación con la música boliviana.
No estoy muy seguro porque mi madre venía de un medio que estaba más bien vinculado con la música académica europea, digamos, o sea que no creo que haya tenido una sensibilidad extrema para la música boliviana tradicional y folclórica. No, yo creo que es porque yo empecé a estudiar en la Escola Cantorum, al En lado pleno del centro de París, Claro. Y bueno, se empezaba en esa época la flauta dulce era como el instrumento por el que se empezaba, digamos. En la Escola Cantorum enfrente del patio había un lugar probablemente sigue existiendo, donde había un órgano absolutamente impresionante. Y en realidad mi sueño era tocar el órgano, pero muy complicado, así que terminé con la flauta dulce. Finalmente dejaste la flauta dulce muy limitada por un instrumento con muchas más posibilidades, el clarinete y el Sí, saxofón. sí, por el clarinete, pero no te sigo con lo de muy limitado. Porque Que me toda la perdonen edad... los flautistas. ¿Eh? Que me perdonen los flautistas. Exactamente, porque hay toda la música de la Edad Media y cosas absolutamente, pero maravillosas con la flauta dulce. O sea, a mí es un instrumento que me gusta mucho. Es más, hay un disco, que me perdone el flautista porque no me acuerdo su nombre ahora, pero un disco para flauta sola y algunas percusiones, y que en realidad fue una guía para mi trayectoria musical ese disco, porque había muchas cosas para flauta sola y eso me impactó mucho. Digamos que la música de conjunto es como una obviedad. En el jazz se toca en cuarteto, quinteto, en música clásica de orquesta, etc. Y de golpe la música así, con un instrumento melódico solo, es algo que siempre lo tuve rondando en la cabeza. O sea que no, a mí me gusta mucho la flauta dulce, me parece que es un lindo instrumento. Vas a estudiar saxofón en el Conservatorio del Distrito 11 y el profesor Jacques Lemaitre era, además de profesor, compositor para el Teatro del Soleil, ahí en Vincennes. Eso te llevó al teatro, ¿no? Más que al saxofón casi. Eh, Sí, era un personaje muy impresionante. Estuve leyendo ahora, porque en esa época yo no me daba cuenta, era muy joven, pero en realidad leyendo su trayectoria hoy me doy cuenta a qué punto tuve suerte de cruzarme con un personaje así, porque sí, él era el compositor del Teatro du Soleil con Ariane Mnouchkine y también fabricaba los instrumentos con los que tocaba. Y yo me acuerdo de un espectáculo que dio con composiciones de él y que nos hizo participar a nosotros, sus alumnos, lo que no es tan usual en realidad, porque digamos, tenía la capacidad de mezclar su parte profesional y creativa con su parte pedagógica. Y después es una persona que trabajó bastante con con la musicoterapia también. Y curiosamente, por las casualidades de la vida, es una persona bastante conocida en Argentina, porque fue a trabajar justamente con los proyectos de musicoterapia, estuvo trabajando bastante en Argentina. Así que la vida es un círculo, ¿no? Mucho más difícil, me contabas, va a ser la experiencia de estudiar clarinete con Henri Drouhard, que era muy duro, me decías, como profesor. Sí, sí, era muy duro. En realidad acá en Francia toda la escuela de los instrumentos de viento venía del norte, del país de las minas. ¿Viste como esa película, Los Virtuosos? Había exactamente lo mismo acá en Francia en realidad. Entonces cuando entré yo al conservatorio de Rueil-Malmaison, ese señor ya tenía muchos años, había pasado de lejos la edad de la jubilación, pero todavía seguía enseñando. Y él venía del norte, muchos alumnos venían también del norte, eran de familias así bastante duras, gente de trabajo, digamos. Por supuesto. Y entonces el trato era bastante tosco en realidad, el trato no era nada suave. Entonces yo venía ahí medio parisino, medio qué sé yo, y me choqué con un muro directamente. Pero bueno. Bueno, las notas con sangre entran, ¿no? Sí, letras, pero yo con él estudié clarinete y cuando terminé los estudios con él agarré el clarinete, lo puse arriba del armario y dije, ya se acabó. Y me tardé décadas en volver a tocar clarinete y más décadas aún en reenamorarme del instrumento. Qué digamos. lástima, ¿no? También me estás haciendo recordar Maurice André, el gran trompetista, Sí. fue minero.
Y sí, claro, sí, sí, toda la gente que tocaba los instrumentos, los bronces, los clarinetes, eran todos del norte y si no eran mineros, eran de familia de mineros, sí, sí. Imagínate. Como profesional vas a empezar a trabajar tocando con la orquesta del famoso y popular cantante francés Sacha Distel, conocido en el mundo entero, ¿no? Sí, tal cual. ¿Viajaste mucho con él, por ejemplo, con su orquesta? Sí, viajamos bastante, sobre todo al principio. Yo trabajé con él 10 años, en realidad, que fueron lamentables. Nos llevábamos muy bien y era una persona realmente muy cariñosa y bueno, terminó falleciendo y ahí se terminó obviamente la orquesta, pero los 10 últimos años de su vida trabajamos juntos, entonces al principio tuvo bastante éxito mediático, bastante promoción y viajamos bastante, sí, de hecho. Lo único que lamento es no haber ido a Japón con él porque me hubiera encantado, pero no se dio, pero sí viajamos bastante y yo aprendí muchísimo en esa orquesta, caía un poco ahí de esas casualidades de la vida porque todos los músicos de la orquesta tenían mínimo 15 años más que yo. La historia por la que yo me encontré ahí es muy larga, pero yo era el jovencito y los otros eran realmente profesionales ya muy, digamos, con mucha experiencia. Y entonces para mí fue, en general cuando pienso en ese periodo, pienso que cuando entré a esa orquesta sabía manejar el instrumento, pero la música la aprendí ahí. Tenía un compañero de saxofonista que tocaba al lado mío, que falleció hace unos meses, que me dio mucha pena, y que en realidad nunca, en esos 10 años que tocamos el repertorio, nunca tocó 2 veces igual. Es decir, que cada show inventaba alguna cosita, alguna articulación, y como él era el primer alto y yo segundo alto y que me tocaba seguirlo, el trabajo era apasionante porque había permanentemente que adaptarse a lo que él hacía y me pareció que como, digamos, como actitud de músico, esa honestidad de estar permanentemente inventando, creando, cual que sea el tipo de repertorio que uno toca, me parece un ejemplo extraordinario. Imagino que a partir de allí te sentiste profesional, aprendiste el oficio, ¿no? Sí, espero no haber sido muy pretencioso en ese No, en momento. absoluto. ¿Cómo es la vida del saxofonista de jazz aquí en París? ¿Es un mundo nocturno lleno de encuentros? Sí, yo no tengo la sensación digamos, de haber tenido. Yo enseñé bastante y con respecto a otros colegas míos que tocaron mucho, yo toqué poco, pero en circunstancias particulares, digamos. No tengo esa rutina, viste, de tocar en clubes todas las noches, eso nunca lo tuve, pero sí me tocó tocar de golpe en cosas así muy particulares. Y ahí hay hermosos recuerdos. Me acuerdo, había un lugar que se llamaba, que ahora cerró o cambió de nombre, que se llamaba el Franc Pinot y que estaba en l'Île Saint-Louis, justo en una esquina de l'Île Saint-Louis. Y tengo un recuerdo inolvidable tocar ahí. Me había invitado un contrabajista, Olivier Dunoyer de Segonzac, que me dijo, vení a tocar y qué sé yo. Y fui a tocar ahí de forma así impromptua y salir a las 2 de la mañana después de tocar en la isla San Luis es como una especie de cliché del romantismo, ¿viste? Con el saxo a espaldas, qué sé yo. De golpe me sentí muy músico esa noche. Me imagino. Volviendo, David Marcos, a tu grabación de la suite de Bach, en el terreno de la clásica ya habías grabado un disco que se llamaba Las Cinco Estaciones. No eran de Vivaldi, por cierto. No, eran de Vivaldi. Y no eran 5, eran 4. Bueno, las suites de Bach son una experimentación en realidad. Yo descubrí la suite de Bach cuando tenía 18 o 20 años más o menos y las descubrí por el maestro Pablo Casals. Y como nada original en eso, pero me enamoré totalmente de esa música, o sea, pero a un punto. De nuevo está esa particularidad de la que te hablaba hace un rato del instrumento solo. Esa parte es algo que me parece bastante fascinante, digamos. Y esa música nunca me abandonó. O sea, toda mi vida la tuve leyendo libros, escuchándola y siempre me pareció una música absolutamente fascinante. Y al mismo tiempo
uno no tiene la misma sensibilidad cuando tiene 20 años que cuando tiene 55, 56. Obviamente las cosas cambian. Pero yo tenía una especie de visión de Juan Sebastián Bach, que fue un músico importantísimo para mí como para la mayoría de los músicos, tampoco nada original en eso, pero como una especie de arquitecto, o sea, una cosa muy sabia, muy construida, y de golpe se me ocurrió hace unos años, ¿y qué tal si era otra cosa? Si también era otra cosa, en realidad. Si no era, tuvo muchos hijos, o sea, por ahí parece que era un tipo simpático. Entonces, digo, por ahí no era solamente ese personaje medio frío, medio sabio, viste, el cantor, el maestro, qué sé yo. Por ahí tenía otros aspectos, digamos. Entonces ahí empecé a darle vuelta a esta cuestión y a la forma de tocar la suite de Bach. Y justo resultó lo que vos me conversabas antes de que empecemos con el programa, la pandemia. Entonces yo ya había hecho bastantes tratativas de acercarme a esa suite. Digamos, había relevé, no me acuerdo cómo se dice en castellano. Sí, las notas porque la que más me gustaba en un principio era la 4. Y bueno, empecé a tocar un poco así, ver qué podía hacer con eso. No me convenció. Después, como me gustaba mucho la 4, compuse un tema que se llama Amor a Muerte y que era una especie de homenaje a esa suite, un poco a la manière de, algo así, que lo toqué varias veces en conciertos. Y cuando llegó la pandemia y que estuvimos todos en la primera y que estuvimos todos encerrados en la casa, dije, bueno, por ahí ahora es el momento de intentar algo con esta suite. Hace falta tiempo, estar confinado para poder concentrarse en para subir esa arquitectura que tú decías. Hay que escalarla, ¿no? Son difíciles, son difíciles de tocar. Hay que atreverse también, porque hay tantos genios que las tocaron que digamos, ya tocarlas hay que atreverse, pero grabarlas me costó bastante trabajo atreverme a grabarlas. Cuéntanos, David, ¿cuáles son las limitaciones del clarinete bajo en relación al violoncelo? Al violonchelo. Quizás no se pueden hacer dos notas al mismo tiempo con el clarinete. Primero que en la suite hay algunas partes que, digamos, el hecho de tocar la suite con el clarinete bajo en sí no es muy original. O sea, los clarinetistas bajos todos en algún momento tocamos la suite y en general se usan transcripciones que, digamos, en lugar de tocar las notas simultáneamente, se tocan arpegiadas. Entonces yo me pregunté qué hacer. Al principio empecé así y no me terminaba de convencer el asunto de arpegiar porque, claro, el sonido no permanece. Entonces, de golpe da una especie de cosa que permanentemente está... artificial, ¿no? Sí, arpegiando así, quedaba medio raro. Pero en realidad el trabajo que hizo que yo me atreviera a grabar esto, más que quedarme tranquilo en mi casita estudiándolas, es que en realidad se me ocurrió que había tal vez una posibilidad para que en realidad sea música improvisada. Es lo que he sentido escuchando tu versión. Puede ser que Bach también hubiera improvisado, ¿no? Esa es mi hipótesis. Resulta que el único manuscrito que existe de esa suite es de la mano de la esposa, Ana Magdalena. Entonces, qué sé yo, por ahí él improvisaba, ella anotaba y en realidad me tomé la libertad de explorar ese camino. No sé, entonces después le hice escuchar a algunos amigos, algunos chelistas, algunos me lo tiraron por la cara, me dijeron que no. Porque además lo que pasa es que tocarlo para los chelistas hay partes que son más sencillas, pero partes que son realmente muy difíciles. Entonces de golpe yo como le desarmaba el ritmo, de alguna forma lo hacía más fácil. Entonces para ellos era un poco... una traición. Sí, exactamente.
Pero bueno, lo hice, ahora está hecho, está en las plataformas, está en Spotify, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque... David Marcos, en estos momentos en que los conciertos están suspendidos, aplazados, tenemos la suerte que te has traído tu clarinete bajo. ¿Podrías ofrecernos una pequeña muestra de lo que dan las suites de Bach con tu clarinete? Con mucho gusto. ¿Qué podrías proponernos? Y estuve pensando y en realidad me parece que lo mejor, como todo el mundo conoce la primera, una precisión. Resulta que si tengo tiempo, hay 6 suites y yo grabé 5, porque la última es distinta. La última tiene una particularidad. Los musicólogos están de acuerdo. Para otro instrumento, es para un instrumento de 5 cuerdas, no es para el violonchelo de 4. Y aparentemente es bastante más tardía. Y yo empecé a estudiarla de la misma forma y me di cuenta que no funcionaba como las otras, digamos. Entonces decidí otra cosa medio iconoclasta, grabar solo 5 de las 6. Entonces en el disco hay solo 5. Bueno, para volver a lo que me decías, la primera es la más conocida. Entonces puedo tratar de tocar una... Por supuesto. David Marcos nos va a proponer el preludio de la primera suite, el primera suite de Juan Sebastián Bach para violoncelo solo, interpretado con su clarinete bajo que ha traído esta tarde con nosotros. Sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de montar esta maravilla. David Marcos y el preludio de la suite número 1 de Juan Sebastián Bach.
Muchísimas gracias, David Muchas Marcos, gracias a vos. por este esfuerzo inmenso que es adaptar esas suites, ese preludio al maravilloso sonido de tu clarinete. Muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias, digamos que están en todas las plataformas ya esas suites de Bach interpretadas por ti. Sí, tal cual. Pues ya lo saben, ahí están en todas las plataformas las 5 suites y no 6 Exactamente. de Juan Sebastián Bach adaptadas para el clarinete bajo. Muchísimas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Muchas gracias a ustedes. Y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Buenos Aires también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que emite desde Montevideo y que se llama UCL, un canal latino. Muchas gracias, Jorge. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.